95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 21 de septiembre del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 20 grados centígrados, con bastantes probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y sobre todo la hora en donde se habla y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestra página de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5558 96 12 30. Y por supuesto, a partir del día de mañana, en nuestra página de Facebook, de YouTube y de Twitter como GB Radio. ¿Cierto? Amigos y amigas, ayer hicimos una publicación que hoy vamos a hablar sobre la violación que está cometiendo el gobierno federal y primordialmente la presidencia de la República al violar los artículos 6º y 11º constitucional. Ayer lo pusimos en nuestras redes sociales para tratar ese tema del día de hoy, porque es una denuncia en donde el público en general no tiene por qué saber qué artículos se violan, pero sí tiene que saber que existen unos artículos en la Constitución en donde le prohíbe a la autoridad sobrepasarse. Y estamos hablando muy concretamente de las marchas, de las manifestaciones. A muchos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones. ¿Son necesarias? Es una peyorativa que la ley nos ofrece. Si no estamos de acuerdo con algo, nos podemos manifestar en contra de cualquier cosa, siempre y cuando no afectemos a terceros. Y, al parecer, tanto al señor López, que vive en Palacio Nacional, como a la señora Claudia Sheinbaum, pues no le gustan o no le gustan determinadas marchas, o en determinados momentos, o en determinados personajes. Para hablar en forma concreta, vamos a hablar de este movimiento Frente Nacional Anti-AMLO, en donde los tienen bloqueados. Pero, ¿es la única que hay? No. Está la presa allá en Chihuahua, la Boquilla, en donde la tienen sitiada la Guardia Nacional y elementos del Ejército. ¿Eso es todas las manifestaciones que hay? No. Hay otra manifestación en Michoacán, en donde tomaron por asalto las vías del tren. La CENTE, el sindicato patético de la educación pública. ¿Están afectando? Pues en Michoacán, las vías férreas, pues sí. Sí afecta hacia terceros y hacia personas físicas y morales. No pasa el tren, no van a recoger, sobre todo de la costa del Pacífico, los contenedores que vayan llegando o que tengan que salir para su exportación. ¿Hace algo el gobierno? Llevan 30 días tomadas las vías férreas en Michoacán. Nada. ¿Qué es lo que piden?
estos pseudo profesores de la CENTE, que cuando salga un egresado, forzosamente tenga que tener un trabajo. Sin importar si salió con 6 de promedio, salió con 10 de promedio. No importa. Ya tiene un título, ya tiene una cédula que en forma automática la SEP, la Secretaría de Educación Pública, les dé un trabajo. Y si no hay trabajo, a ellos no les importa. Y van y toman las vías férreas. Los agricultores de Delicias, Chihuahua, son 70,000 familias las que dependen de esa presa. Dicen, no nos negamos a entregar el agua conforme al Tratado de 1944, pero no vamos a permitir que ahorita se afecte. Llueven 4 o 5 semanas por año en esa parte de Chihuahua. Dice, si ahorita dan agua, nosotros nos quedamos sin la producción del próximo año. Para el 2021 estaríamos quebrados. Indistintamente de los agricultores, de los campesinos, está el aspecto ganadero, que entre Sonora y Chihuahua se llevan las palmas. Y si no tienen alimento para sus animales, y si no tienen qué beber sus animales, se van a morir. Y dice el presidente, no me importa, bloqueo e interrumpo la toma de la presa La Boquilla. Le digo, dependiendo del gusto del señor que esté en Palacio, ¿no? Insisto, habrá quienes estemos de acuerdo y quienes no estemos de acuerdo con las marchas, con las protestas, porque afectan de una o de otra forma el libre tránsito. Pero, cuando se dice, no quiero bloquear calles, mi intención es llegar a la plaza central del Zócalo. Y no los dejan pasar. Perdón, están violando el artículo sexto, el artículo séptimo en relación al sexto, el artículo 11, el artículo 35 y el artículo 39 constitucionales. Este señor López viola lo que tenga que violar, la ley que tenga que violar. Él no le interesa. Sus caprichos es lo único. Insisto, si hubieran dejado pasar a este grupo de Frena a la plancha del Zócalo, todas las casas de campaña se hubieran puesto en el Zócalo. No hubieran alterado lo que es Avenida Juárez, donde se van a ver afectados sin número de establecimientos que están ahí. ¿Es culpa de Frena? No. Es culpa de la autoridad, en donde hay 30 camiones, con la policía montada, con los extintos granaderos, ahí estaban, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, una parte importantísima de la policía de la Ciudad de México. Ahí están. Cierran, ellos salen del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Al llegar a Avenida Juárez, hay un bloqueo en Avenida Juárez, el eje central, para no pasar a Hidalgo. Quieren pasar y no los dejan. Cero, no hay paso. Bloquean todas las salidas, ponen una malla en Bellas Artes, cierran todo lo que es ahorita le doy el nombre, el jardín que es donde está Bellas Artes, la Alameda Central, la cierran, las calles de enfrente se cierran todas, a modo de que no pasaban, no salían y no entraba nadie. Se quedaron ahí. Ellos querían llegar a la plancha del Zócalo. No los dejaron, no les permitieron. Querían reclamar, querían manifestarse en contra del que funge como presidente de México. Y están en todo su derecho, en todo.
No lo queremos. Queremos que renuncie. Vamos a hacer una manifestación a ver si renuncia el presidente o no renuncia el presidente. En forma pacífica, sin alteración a terceros, no armada, por supuesto. Y ahí se quedaron. Pero ¿no se acuerda este señor cuando tomó por 47 días? No Avenida Juárez, ¿eh? Porque Avenida Juárez es un trayecto de 5 cuadras. Del Caballito a Eje Central. Es Avenida Juárez. Él, por asalto, tomó en el año 2005, desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo. Está diciendo que detrás de todo siempre hay neoliberales, conservadores, fifís, todo esto. Todo lo que quiera decir. Pero cuando él lo tomaba, ejercía el derecho constitucional para hacerlo. Entonces uno dice, perdón, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿De nada más él puede? ¿O sus allegados pueden? ¿Y los demás? ¿Es violar la Constitución a como se le venga en gana a este señor? ¿Cuántos hay? ¿1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 300? Los que haya. Es el derecho a la manifestación. No puede ser posible. No podemos estar a favor de alguien que viola la Constitución. Recordemos que en el año 2005, principios del 2005, cuando él decía, denme por muerto, yo no quiero ir a la presidencia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia en donde él tenía que pagar como jefe de gobierno de la Ciudad de México una cantidad de dinero X por la expropiación de un terreno en Bosques de las Lomas, si mal no recuerdo. Y él dijo, no pago. ¿Cómo que no pagas? No, no pago. Es que no es una voluntad, es un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia. No pago. Se le amonestó. Se hizo la forma conforme a derecho. Se le amonestó. No, se le multó. Dijo que no. Se le llevó a juicio político. Se le desaforó por desacato. Usted, no nos vayamos a la Suprema Corte de Justicia, amigos y amigas. Que nos hagan un citatorio del Ministerio Público y no nos presentemos. Viene una patrulla de la judicial y nos pone por desacato y nos pueden arrestar hasta por 36 horas por no haber hecho caso a una autoridad. Imagínese usted, la Suprema Corte de Justicia dice, ¿cómo que no? No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. No lo hago. Le hacen juicio político, le quitan el fuero para poder ser juzgado, porque mientras tenga el fuero no pueden ser juzgados. Es la licencia para robar que tienen. Allá que juzguen a los tres presidentes, mientras tienen el poder no pueden hacer absolutamente nada, tienen fuero. En lugar de que hubiera dicho, vamos a promulgar algo para desaforar a todos. Que se rompa el fuero constitucional. No, el fuero constitucional es ese, que no lo toquen, porque mientras tenga fuero, no lo detiene nadie. Lo desafueran a este señor López y ya tenía un pique muy fuerte con el entonces presidente Vicente Fox Quesada. Ya se abre totalmente a querer ser candidato a la presidencia de México. Ya había una orden de presentación para un juzgado en el reclusorio Oriente y comienzan a decir, es que si llega al reclusorio va a ser un mártir. Y si es un mártir va a ganar la presidencia, pero con una facilidad increíble, por la raza que tenía. Y que sigue teniendo, ¿eh? Y el presidente Fox le otorga el perdón.
que bien se lo pudo haber hecho el perdón la entonces Procuradora General de la República. Se desiste y se acabó la acción. O el presidente otorga el perdón, porque no era la amnistía es cuando ya están al interior del reclusorio. Le otorga el perdón y se acabó el asunto. Ya sabe lo que es un desacato. Cuando se le hicieron a él, no le gustó. Al diablo con las autoridades. Bueno, ayer el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, este grupo Frena, solicita un amparo por el libre tránsito, porque se está violando el artículo sexto, el séptimo con relación al sexto y el onceavo constitucional. Solicita un amparo, se le da la suspensión del amparo, se presenta y ahí sigue, en Avenida Juárez. No les dan la autorización. No es que les den la autorización, no cumplen con el ordenamiento de un juez de distrito. Punto. Ese señor le vale madres todo. A mí no me importa si es Frena o no es Frena. Es que se haga cumplir la Constitución. ¿Cuántas veces tuvo que decir que no se iba a reelegir? 3, 4 ocasiones. Cuando en la protesta del cargo, dice que no, que va a hacer cumplir y hacer cumplir lo estipulado por la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¡Alguien lo dijo! Y en la Constitución dice no hay reelección. Y él dijo, voy a hacer cumplir la Constitución, el artículo 6, el artículo 7 con relación al sexto, y el artículo 11 que es constitucional. Hay que decirle a este señor analfabeto que él juró a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y un juez de distrito en materia administrativa otorga la suspensión provisional. Ni madres. No. ¿Pero por qué no? ¿Por sus pistolas? ¿Porque él dice que no? Pues la Constitución dice que sí. Y pueden caer en desacato el señor López y la señora Claudia Sheinbaum, porque fueron las autoridades que pusieron como responsables de violar los artículos sexto y onceavo constitucional. Y nos vamos a ir al corte, pero vamos a leer lo que dice el artículo sexto, el artículo séptimo y el artículo onceavo constitucional. Que no es que el búho le cae mal, me cae pésimo. De eso no lo niego. Que está a favor de Frena. Estoy a favor de cualquier movimiento para que tengamos un presidente digno de nuestro país. Y sé que ahorita van a comenzar a hacer algunos comentarios negativos. Por eso. Yo quiero un presidente que diga, estoy preocupado por el estado patético con el que estamos. Y nada más voy a hacer un entre paréntesis para hacer un comentario. El sábado vino un amigo químico que hace pruebas de laboratorio para el COVID. Y le dije, ¿qué te parece, mi doctor? 73,000 muertos. ¿No? Dice, más de 250,000. Dice, el porcentaje que estén dando, conforme las pruebas que se están haciendo, hay que multiplicarlo por el 3.8%. Y esa es la cifra real. 750 pruebas cada 100,000 habitantes, cada millón de habitantes, hay que multiplicarlo entonces para tener las cifras reales de personas fallecidas, 73,493 hasta el día de ayer, por el 3.8%. Son más de 250,000. Y ese señor no pasa nada, como anillo al dedo. Vamos a seguir hablando de estos temas, amigos y amigas, que está crítico que el mismo presidente se pase la Constitución por el arco del triunfo. Insisto, llámese Frena, llámese X, llámese Y. Tienen
todo el pleno derecho a manifestarse y a pedir lo que quieran, siempre y cuando no afecten a terceros. Y ese señor dice no. Y van a ver las excusas tan estúpidas, tan ilógicas, que saca este tipo. Sam Pisa, buen día, maestro. Un gusto compartir con usted. Muchas gracias por lo de maestro, Sam. Guadalupe Cuellar, buenas tardes, señor Búho. El Padre Eterno lo bendiga y lo guarde. Lupita, un beso. Pilar Cruz, aquí en Colombia se está viendo marchas hoy. Aquí en Colombia se están viendo marchas. ¿De México, Pilar? ¿O también hay marchas allá en Colombia? San Pisa, es increíble, maestro, manden policías a bloquear a ciudadanos, pero al grupo de anarquistas que destruyen, dañan y dejan, no pasa nada. De eso, Sam, vamos a platicar. Porque hace 2 meses, ahí en Reforma apedrearon la embajada de Estados Unidos, rompieron, robaron las tiendas del Oxxo y todo esto, y a cuadras a la redonda no había una pinche patrulla. Y aquí había 30 camiones, nada más de la policía del DF, más aparte, Guardia Nacional. Ignacio González, un saludo. Margarito Contreras, hola. No sea mentiroso, amigo blanco. Si hay don de la entrada del Zócalo y no hay ninguna violación, por ello si hay libre de llegar, nada más que los frena, hacen sus berrinches. Sería que pueda indagar, muy bien, con un buen noticiero, no sea hablar dentro de ley. Bueno, Margarito Contreras, lo vi en 4 noticieros diferentes, no en 1, no en 2, no en 3, en 4 noticieros diferentes, en donde estaba bloqueado. La única parte que se pudiese salir o entrar era por el Caballito. Y dejaban un resquicio. Punto. Ahí, y no, insisto, no era un noticiero. Y le voy a poner un ejemplo para que lo vea. Si hay alguien que no está a favor de este movimiento en particular de Frena, es Ciro Gómez Leiva. El noticiero por la mañana, de Fórmula. Y ahí dijo, está bloqueado. Y hay alguien que es un personaje que abiertamente se ha manifestado en contra de ello. Insisto, yo no estoy a favor o en contra de Frena ni nada. Yo estoy en contra de que se violen los artículos constitucionales, que para eso se hicieron. 1847 y las reformas del 17, los constitucionales, para eso lo hicieron, para que no se viole en perjuicio de la ciudadanía. Y vamos a leer los artículos para que quede lo más claro posible. ¿Somos moneda de oro? No somos moneda de oro y no tenemos por qué que todo el mundo nos diga que estamos bien o que no. La diversidad, eso es lo importante de esto, ¿no? El saber escuchar. Porque lo de menos me como los mensajes como el que acabo de leer. No, hay que sacarlos todos. Si no, me convertiría en otro López. Quien está conmigo es mi amigo, quien no está conmigo es mi enemigo, ¿no? No, aquí es escuchar la diversidad. Podemos estar o no de acuerdo en un tema determinado, siempre y cuando sea con el debido respeto. Con esto, amigos y amigas, vemos que cuando él hizo su desmadre en el 2005, estaba en pleno derecho tomar desde Auditorio hasta el Zócalo. Punto. Eso sí estaba en pleno derecho. ¿Quién pagó eso? Y como este señor dice, ¿no? Ya ven su vocabulario tan fluido, tan autóctono. ¿Quién pompó? Él ha hecho esa pregunta en varias ocasiones, ¿no? ¿Y quién pompó? ¿Qué te importa? Particulares, que pagan impuestos. ¿Y quién pompó cuando hicieron el plantón durante 47 días? Todo Paseo de la Reforma, toda Avenida Juárez, todo Hidalgo y el Zócalo. ¿Quién? El pueblo de México. ¿Por conducta de quién? De Santa Claus, Alejandro Encinas,
que lo había dejado. Cuando él solicita licencia para irse como candidato a la presidencia, lo dejó al Santa Claus como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y de ahí, casas de campaña, comida, sanitarios, todo lo que querían, todo y más. Y aparte eran acarreados. Ya saben que les dan su lana por día, y ahí están, y ahí se me duermen, güeyes, y ahí están. Y decíamos, no es posible, ¿por qué? Porque le estaba costando a México. No aceptó una resolución. Tenía todo el derecho a manifestarse, sí. Pero ¿a cuántos terceros no afectó? Perdón. ¿A cuántos? ¿A cuántos miles no perjudicó el ignorante este? Pero cuando él lo hace, está bien. Cuando lo hacen los demás han de ser fifís, han de ser reaccionarios, conservadores, neoliberales, más neoliberal que él. Hay pocos, ¿eh? Pocos. Me voy a permitir leer esos tres artículos, el sexto, el séptimo y el 11º, para que nos demos una idea de lo que se está hablando, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y después vamos a poner 2 videos. Uno, cuando él tomó Reforma, Juárez, Hidalgo y el Zócalo durante 47 días, y van a ver lo que se hacía ahí. Y aquí llegan y dicen, no más de 300 o 400 pequeñas casas de campaña para que tengan la sana distancia, todo. Dicen, ¿quién está detrás de eso? Ha de estar el PAN. Ha de estar los neoliberales, los conservadores. No. Está el pueblo. Hay gente de la tercera edad. Hay señoras ahí. Y hoy se presentaron sobre reforma en carros una cantidad impresionante. Y ya vienen 5 estados más de la República. Y si no pasamos a la plancha del Zócalo, pues vamos a tener que tomar reforma. Obviamente, dejando los laterales libres para el tráfico. No, este es un tipo que le encanta violar la ley y que se haga lo que su sana voluntad quiere. Nada más. Me voy a permitir leerlo. Dice artículo 6 de la Constitución. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y aquí, si hay alguien que dice en algún periódico que no lo adorne, prensa fifí, vende patrias, chayotero. Él sí lo puede decir, pero el que lo dice de este lado es atacado. ¿Por quién? Por quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Fíjense nada más, qué bonito presidente tenemos, ¿no? Qué demócrata presidente tenemos. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente: para el ejercicio de los derechos de la información, ya viene el desglose de lo que es el artículo 6 constitucional. Pero espérenme tantito. Porque el séptimo se llama tiene relación a. Cuando ustedes dicen el séptimo con relación al sexto, porque tiene algo que los liga.
Es que sí está muy largo. A ver si aquí lo puedo ver. El artículo 7º de la Constitución. No me quiere salir. Un segundito nada más. Dice el artículo 6º y 7º constitucional: libertad de expresión y libertad de imprenta. La libre manifestación de las ideas, pensamientos o opiniones constituyen uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social. Tenemos ese derecho porque lo dice la Constitución y además este derecho no es negociable. Es lo que dice el artículo 7º. La libertad de expresión y libertad de imprenta. Ambos criticados abiertamente por el señor López. Le vale madres. Señor, me quiero imaginar que debe de tener asesores jurídicos, que no han de saber ni madres, ¿no? Pero que ahí los ha de tener. Es increíble que no digan, es que se está violando el artículo 6º y el 7º en relación al 6º. No me importa. Después viene el 11. Dice, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar en su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. La libertad del paso. Punto. Que en esta ocasión las autoridades lo violaron. ¿Por qué? Porque cerraron Juárez para entrar a Hidalgo. ¿Por qué lo cerraron? Y lo dice claramente la Constitución. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Lo extracté todo, pero le leí los primeros 4 renglones del artículo 11º constitucional. Van circulando de Plaza de la República para salir a Reforma, que está relativamente cerca, han de ser unas 3 cuadras, caminan para llegar a Reforma, agarran Juárez, y al llegar al tope de Juárez, la primer valla, no pasan. ¿Por qué? Porque no pasan. Punto. Y cierran todas las entradas y salidas de lo que es Juárez. Y para la persona que nos habló, hay testimonios de que las personas que vivían ahí tenían que identificarse con su INE. Aquí está, trabajo, vivo aquí, pasa. Punto. No había acceso a hoteles, para los hoteles que están sobre Juárez, para ningún integrante de Frena. No les permitieron, se habían contratado sanitarios portátiles para que se los iban a llevar al Zócalo. No los dejaron entrar. No, ya tenían contratado a alguien que les fuera a llevar de comer a las personas de ahí. No les dejaron hasta las 7 de la noche, permitieron el acceso de la comida. ¿Y los baños? Y eso, en los 4 noticieros dijeron, perdón, pero eso es secuestro y privación ilegal de la libertad. Y no puede hacer secuestro, porque el secuestro tiene que pasar más de las 24 horas. Pero sí la privación ilegal de la libertad, porque no podían desplazarse a ninguna parte. Durante horas, pero no podían desplazarse. Después las locuras. Es que teníamos miedo de que fuera a haber alguien con COVID. Todos llevaban cubrebocas. El de Palacio Nacional no lo lleva,
El florero de Gatell no lo lleva y los de Frena sí llevaban. Y aunque fuera así, al menos de que estuviese algún artículo en donde obligase a la utilización del cubrebocas, cualquiera en México puede circular por donde se le venga en gana. Pero al parecer solo pueden circular con que se le venga en gana si a López se le da la gana. Porque si no, no lo dejan pasar. Ahí están los artículos que se están violando y después vamos a ver el artículo 35 y el artículo 39 de la Constitución. A ver, vamos a ver qué tenemos. Beatriz Fernández, un saludo. Federico Pérez, un saludo. Sam, maestro, se vio en Sinaloa y con lo de Pío, ahora lo que pasó en Macuspana, Tabasco, a quién tenemos en la presidencia, y solo digo lo que vi en las noticias, aparte lo que no se dice, que es mucho. Por desgracia, es mucho. Por desgracia, las concesiones para radio y televisión las da el gobierno federal. Y si el gobierno federal dice, estás violando, ahí sí, alguno de los artículos del IFETEL, puedes perder la concesión de radio o televisión. A mí me pasó con el radio, cuando estábamos en FM. Pero ellos sí hacen lo que se les venga en gana y nadie lo dice. Juan Manuel Esquivias, un saludo. Rogelio Garduño, un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir al corte, son las 4:40. Y de regreso vamos a ver el video de cuando ese señor, en el 2005, en el 2006, tomó Reforma, Juárez, Hidalgo y el Zócalo durante 47 días. Y ahí sí, ni Pío, ¿eh? Bueno, a lo mejor ahí estaba Pío. Y vamos a seguir hablando de las estupideces que se dijeron hoy en Palacio Nacional conforme a esta manifestación pacífica. Insisto, el derecho a manifestarse está plasmado en la Constitución. Y el libre acceso está plasmado en nuestra Constitución. ¿Por qué se le prohibió el paso a Frena? ¿Por qué? Comienzan a decir ese señor, es que había un caso de COVID. ¿Dónde está ese caso? Eso lo dice en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum agarra y dice, lo que queríamos evitar era una confrontación, porque había un grupo de mujeres que se iban a quejar. No, ese grupo de mujeres se quería unir a Frena a protestar por la cantidad de feminicidios que hay, que aumentó en 4 de julio a agosto. En julio 74, en agosto 78. A eso fueron, las feministas fueron a reclamar eso. El aumento indiscriminado de feminicidios y que no se hace nada por disminuirlo. Ahora, ¿por qué estaban cerradas las calles del centro histórico de la Ciudad de México? Y hay fotografías en internet, amigos y amigas. La Guardia Nacional en el interior de la Catedral de México. ¿Por qué? Hay un estado de sitio, hay un estado de emergencia en el país. La Guardia Nacional resguardando 16 de septiembre, Allende, perdón. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿O es que el señor no quiere ser molestado en Palacio Nacional? La semana pasada estuvo la gente ahí. A ellos sí. A Frena no. Perdón, es de contentillo ese señor. Insisto, nos puede gustar o no gustar ese tipo de actitudes. Pero de ahí agarrar y decir, no pasa. ¿Por qué? Porque no pasa, punto. ¿Y por qué nos miente? Es decir, no pasa nada en el centro. Y no pasa nadie en el centro histórico.
rumbo a Palacio Nacional no pasa nadie, más que los que viven ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está tomada la catedral? Está cerrada y con Guardia Nacional en el interior de la catedral. Hay fotografías que así lo delatan y que están en internet. Y fueron de ayer. Y Claudia Sheinbaum, ya no sabiendo ni qué decir, es que queríamos evitar confrontaciones. No, las confrontaciones las tienen primordialmente los grupos, que todos los partidos políticos tienen sus grupos de choque. Y que no son nuevos de Morena, ¿eh? Que eso los implantó el Revolucionario Institucional, los continuó Acción Nacional y ahora los tiene Morena, punto, se acabó. Son grupos de choque, incitadores de violencia. Cuando llegan y hacen destrozos, ni un policía. Y les dejan pasar por donde quieran pasar. Pues son sus grupos de choque. Y lo vamos a ver este 2 de octubre. Estamos aquí a 15 días, menos de 15 días. Entonces, ahí sí, que hagan lo que quieran. Pero si llegan las feministas a decir, ya estamos hasta la madre de la violencia de género, no me vengan a pintar Palacio. Entonces, es sectista este señor, ¿no? Nunca le habrá imaginado o no le habrán dicho que él tenía que gobernar para 130 millones de hombres y mujeres en nuestro país. No gobernar para una parte y dividir a México en dos. Está polarizando ese señor a México. Lo está polarizando. No pasan. ¿Por qué? Porque no quiero que pasen. Porque a lo mejor los gritos, vete AMLO, y tengan cuidado a los de Frena, que le digan AMLO, porque ya es marca registrada. Marca registrada. AMLO y López Obrador. Peje. Y como en alguna de las conferencias de prensa, lleva 455 conferencias de prensa de lunes a viernes. Ya ven que su lenguaje es florido, abundante. Fuchicaca, en uno de sus pendejos mensajes, pues allá le pusieron el cacas. Vaya a ser bien como el cacas, porque López Obrador es marca registrada, AMLO es marca registrada, Peje es marca registrada. Perdón. ¿En dónde se había visto eso? En ninguna parte del mundo. Hay un presidente increíble, Vladimir Putin, que se reelige cada vez que se le venga en gana, ¿no? No ha puesto marca registrada su nombre. Maduro, que por cierto, hoy la organización, la ONU, las Naciones Unidas, lo consideró como un homicida. La ONU. Con el que se lleva muy bien el señor López. Hoy lo consideró la ONU como un asesino de la humanidad. No, está crítico. Vamos a ver, amigos y amigas, antes de ir al video, primero le vamos a pedir a mi productora el del 2005, 2006, la toma de Reforma. Vicente Muñoz, un saludo. Sam Pisa, mejor reprime y priva de su libertad a los de Frena, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay muchos muertos por el narco. Hay muchos muertos por el narco y hay una represión en contra de los agricultores y productores por la presa La Boquilla. Y lo increíble, hoy entrevistó Ciro Gómez Leiva al papá de la señora que le pusieron 4 balazos por la espalda. Que fue un accidente. Imagínense en su calidad de padre, ese señor debe estar destrozado y con un odio increíble. Y saber quién es y lo dijo así, quién es el pendejo que me lo dice de cara, que por un accidente y por la espalda le dieron 4 balazos a mi hija. Esas son las autoridades que tenemos ahorita. Esa es la Guardia Nacional cuando este señor dijo, el ejército, los cuarteles, la Guardia Nacional, para reprimir al pueblo de México.
Lo hizo en Chihuahua. Lo está haciendo en el DF. ¿Qué más quiere? Increíble. Patán. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver, amigos y amigas, cuando él tomó Reforma y que le costó al pueblo de México mantener a esa pinche sarta de sátrapas durante 47 días, y él no decía ni pío. Vamos a ver. ¿Nos quedamos, sí o no? Con el devenir de los autos también se detuvo la cotidianidad. En el Zócalo, en la calle de Madero y en las avenidas Juárez y Reforma suceden cosas increíbles. Como en el cuento de Autopistas del Sur de Cortázar, la carretera se convirtió en una pequeña sociedad, gobernada felizmente por el omnipresente Andrés Manuel López Obrador. Ahí están las niñas bien, los músicos, los jugadores de fútbol, los políticos, la peluquería, los bailarines y hasta un gusano gigante. Si caminas y observas, en cada esquina podrás retar tu capacidad de asombro. Ahí, un político da un apasionado discurso. De dictadura, una dictadura que solo está para robar y para asesinar y para... Que nadie escucha. Ahí se juega fútbol frente a la bolsa de valores del país. Ahí, como si fuera feria de pueblo, hay juegos mecánicos y salones de baile al aire libre. Ahí, sobre el asfalto, hay barberías y jardín de niños y espectáculos todos los días. Para tu comodidad, hay cocinas bien equipadas, salas de cine, de televisión y hasta una máquina inagotable de palomitas. Ahí, a ritmo de jazz y con el fondo del jingle más famoso del momento, voto por voto, casilla por casilla, todo puede pasar. Ahí está, amigos y amigas. Más claro, ni el agua. Fueron 47 días. Sí, el circo, el cine, canchas de fútbol, que pistas para bailar, alimentos, todo. Entonces, eso es lo que no se vale. La hipocresía. ¿Qué? Lo hizo él. Él creyó que habían cometido un fraude. Bien, que se plante. Afectó muchísimo, sí, pero que se plantó. Él hizo lo que él quiso. Ahora, ¿tiene razón Frena? No lo sé. Sería cuestión de ver. Yo estoy en contra del mal gobierno que tenemos actualmente. De eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Y que se desproteja a los niños con cáncer, que se desproteja a las mujeres violentadas, el que no haya guarderías, el que mejor se compre un estadio de béisbol de 500 millones, que haya más de 60,000 muertes por homicidios dolosos, que haya más, la cifra oficial, 73,500 personas fallecidas por el COVID, por la mala planteación que se tuvo, con un crecimiento económico de menos cero, y lo que nos espera, con una pérdida laboral de más de 1,5 millones de hombres y mujeres que perdieron sus trabajos, 10 millones de hombres y mujeres que no percibieron un quinto durante más de 3 meses. ¿A qué le estamos tirando? A la revocación que él dice va a ser en tal fecha. Ahorita vamos a ver el artículo que dice que no, que en cualquier momento los mandantes pueden poner o quitar. En cualquier momento. Lo vamos a leer en forma posterior. Aquí, insisto, a ver, nos están escribiendo. Judith, fue una verdadera trastada mantener esos 47 días de plantón. La verdad, preferiría otros 70 años de mantener a los saqueadores. Judith, totalmente de acuerdo. Yo soy apartidista.
de ningún partido político. Siento que todo es lo mismo. Pero ante esta situación, Judith, extraño al PRI y al PAN. No hay forma. Sam, una pregunta. Hay un rumor muy fuerte que en la Guardia Nacional están contratando centroamericanos, y si fuera esto, ¿hasta dónde es legal? Sam, está el rumor y muy fuerte, y en varios noticieros dijeron que varios de los policías que están en la Ciudad de México son centroamericanos. ¿Qué tan legal es? Es total y absolutamente ilegal. Pero le están dando un INE. El temor es de que les dan el INE, les dan un uniforme, les dan un trabajo, y que las próximas elecciones del 21 estén votando centroamericanos en nuestro país, obviamente a favor de Morena. Cuidado. Nuevamente Judith Rojo, y por supuesto, ahora hay un reporte de muchas más muertes, desempleo y cero crecimiento, pues antes no era reportado. Judith, el último reporte que se tuvo fue de crecimiento, fue en noviembre del 2018, y que se había crecido en un promedio durante un sexenio que tuvo muchos altibajos, habíamos crecido el 1.8%, en promedio en los 6 años. Aquí en el primer año de gobierno, que no hubo COVID, fue menos el 0.3%. No hubo crecimiento. Este año vamos a andar entre el 10 y el menos el 10 y el menos el 12% de crecimiento. Eso está realmente patético. La situación económica de nuestro país está realmente en crisis. Y en crisis, estando en plena crisis, se hace una rifa de un no avión. En plena crisis, y se sigue con el Tren Maya. En plena crisis se sigue con Dos Bocas. En plena crisis se sigue con el aeropuerto de Santa Lucía. En plena crisis. No hay dinero. Van a quitar 9 fideicomisos más a partir del 1 de enero. 9. Se quedan sin fideicomisos. Ya no hay fideicomisos. Para la ayuda del campo, ya no hay fideicomisos. Está realmente crítico esta situación. E insisto, se sigue violando lo que este señor juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y aquí lo vimos. Él tenía el derecho a manifestarse. ¿Sí? Pese a todo. Tenía el derecho. Y siendo presidente, Vicente Fox no lo mandó a quitar, no le cerró, no cerró calles. ¿Lo puede haber hecho? No. Violaría la ley. No lo hizo. Y este señor, porque van a reclamarle y le dicen, vete AMLO, agarra y dice, no los quiero en frente del Palacio Nacional. Porque a lo mejor cuando venga mi grupo de floreros a las 6 de la mañana les van a mentar la madre. Y con justificada razón. Ahora, ¿qué está haciendo el ejército, amigos y amigas? Eso es lo más difícil de creer. La Guardia Nacional ya vimos que está siendo utilizada para la utilización en contra del pueblo de México. ¿Se van a prestar los militares también a eso? No recuerdo si fue el viernes o fue el sábado, vi a un periodista que me gusta mucho cómo habla, me gusta mucho cómo escribe, que siempre fue un opositor a diferentes presidentes, comenzando por Miguel de la Madrid, hijo de un excelente conductor, Pedro Ferriz Santamaría, su hijo Pedro Ferriz de Con. Hizo un análisis bien profundo de lo que es esta situación tan difícil. El violar el libre tránsito, el violar el derecho a la manifestación,
Dura 23 o 24 minutos y lo tomé pese a que él está viviendo en Estados Unidos por amenazas, como está viviendo en Estados Unidos Víctor Trujillo, como a lo mejor se va a vivir a Estados Unidos Carlos Loret de Mola, por las amenazas que está recibiendo de esta cuarta transformación. ¿Y cuántos más no se irán? Vamos a pedir a mi productora que nos ponga este programa, es completo de lo que es Pedro Ferriz conforme a lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. En todo el país que van en contra de las políticas públicas y del régimen encabezado por un hombre que le ha dado a nuestro país muchas razones, muchísimas, demasiadas, para pensar que este hombre es capaz de gobernarnos. No solamente no es capaz de hacerlo, sino que es capaz de hacer muchas cosas, y de eso sí es capaz, de hacer llevar a cabo muchas acciones que vayan en detrimento de nuestras instituciones, de nuestro país, de la convivencia que gozaríamos si no hubiera un líder que desde arriba en el gobierno dividiera a nuestro país. Un hombre que ha desprestigiado a México. Un hombre que en su falsa austeridad ha resultado mucho más caro que cualquier gobierno, el más corrupto, porque aparte de no ser austero como él lo pregona, sino que aparte es un hombre dispendioso, que emplea todos los recursos de México para sus propios fines, que todos están orientados hacia la obtención del apoyo, del voto y de tener un gobierno a perpetuidad. Y por ello, este día se escogió en una evolución de las manifestaciones de Frena para poder llegar hasta la destitución del presidente de México por la vía legal. Esto lo sabemos todos. Lo que quiero denunciar aquí es un hecho que sabíamos y habíamos calculado que sería. En el año 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador argumentó que le habían robado unas elecciones cuando se había dado un resultado que era demasiado corto para saber si él había ganado o quien hubiera triunfado hubiera sido el entonces candidato Felipe Calderón. Fueron momentos muy duros, muy difíciles para México, en los que habría de determinarse por un muy pequeño margen quién ganaba y quién perdía. En anteriores elecciones, los resultados habían sido contundentes porque dominó el PRI por décadas y no tenía ni siquiera que contarse. Después vino un momento un tanto más comprometido para los resultados y ganó Vicente Fox. Y hubo de reconocer un presidente Zedillo, que el siguiente presidente de México ya no sería del PRI, sería del PAN. Y después vino el siguiente proceso electoral en el que Fox no metió la mano y se dieron resultados cortos, que en la mente enfermiza de un hombre como López Obrador piensa que cuando el resultado le es adverso es porque le hacen trampa. Y se manifestó en contra del resultado y ocupó la avenida Reforma durante 3 meses con tiendas vacías para hacer sentir que le habían robado. Después tomó posesión como el presidente legítimo de México y hablaba que el presidente que había tomado el poder por la vía electoral era un presidente espurio, independientemente de si se va a favor o no de un partido político de otro. Esos son los datos históricos. ¿Cuál fue el argumento? Que él sintió que le habían hecho un fraude y por lo mismo, en un marco de democracia,
manifestó su enojo, su repudio al resultado, ocupando Reforma por 3 meses. Esa es la historia. Hoy nosotros estamos argumentando en Frena exactamente lo mismo que lo que argumentó López Obrador cuando adujo que se le había hecho un fraude. Aunque no tuviera bases para que pudiera reclamar el que se le había hecho un fraude, porque de hecho no ganó. Perdió por un corto margen, pero perdió. Frena hoy manifiesta en esta nueva etapa de su vida como Frente Nacional Anti-AMLO que el presidente de la República está cometiendo un fraude con el país, porque lo pisotea, porque pisotea a nuestros órganos autónomos, porque pisotea a la manera en la que estructura el presupuesto y se lo gasta, porque pisotea a nuestras leyes haciendo de casos particulares procesos generales, como los que son aquellas bases con las que se tendría que elaborar una ley, porque invade a los poderes, porque domina el poder legislativo, porque se ha metido en el poder judicial, porque ha invadido a los poderes electorales, porque ha invadido a los órganos autónomos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en estricto sentido tendría que ser autónoma e independiente de un gobierno, depende y come de la mano del presidente, porque ha hecho propios los fideicomisos públicos, porque ha tomado el poder y ha militarizado al país, cuando que él argumentaba exactamente lo contrario, porque es un hombre que ha traicionado a México con decisiones que en lo local y en lo internacional, hoy México ya no digamos sujeto de crédito, no, ya no es sujeto de credibilidad, que pone a México en un estado de descomposición de su imagen, en un estado público, internacional y nacional, en el que sabemos, aunque muchos no tienen el valor para decirlo abiertamente, que no creemos, que no confiamos en el presidente de la República. Por todo esto, la argumentación de Frena es que el país, México, tiene que, a través, si es que lo hay, de un poder judicial, evaluar lo que ya hemos sometido a su consideración, que es la inconstitucionalidad de su gobierno. Lo que ha sucedido es que el Poder Judicial hasta ahora no ha podido reaccionar porque sabe que tiene al presidente encima y que por lo mismo sería hostigado. Pero ya llegó el tiempo de accionar. Y hoy Frena encontró a este día como el adecuado para ocupar el Zócalo capitalino. Aunque también he de confesar que sabíamos que no nos dejarían pasar. Hay columnas de granaderos que están impidiendo el paso en Francisco y Madero, en 16 de septiembre, en 5 de mayo, en Allende, en todas las avenidas y calles que confluyen hacia el Zócalo en la capital de la República Mexicana. ¿Cuál es la idea? La idea es bloquear al Palacio Nacional, emblemáticamente en el corazón y en el centro de México, del México político. Ahora, hay que darle entonces un nuevo sentido a lo que está haciendo Frena hoy. Frena ya está estableciéndose y acantonándose en Avenida Juárez, en los entornos de Palacio de Bellas Artes, de la Alameda Central, del Hemiciclo a Juárez, del Monumento a la Memoria y Tolerancia, que pareciera que ahora esa memoria y esa tolerancia es la de la propia historia de nuestro país. Y entonces le damos un sentido. Esta ocupación de lo que nos han dejado ocupar al haber
prohibido el acceso al Zócalo, muestra otra vez la intransigencia del gobierno del presidente López Obrador, que cuando él consideró que se le estaba haciendo una injusticia, aunque no hubiera una justificación, se manifestó y se acantonó en donde quiso. Hoy no deja ese mismo señor que hizo lo que hoy está haciendo Frena llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y eso muestra otra vez su intransigencia, la suya, la de un hombre que dice: hagan todo para bloquear el acceso de Frena hacia el corazón mismo de la vida política de nuestro país, que es el Zócalo, que emblemáticamente esa explanada representa la confluencia de los poderes, porque ahí está Palacio Nacional, porque junto está el recinto en donde reposan los poderes judiciales, en donde está la autoridad capitalina y en donde está también la autoridad eclesiástica en la catedral. Ahí no pasa Frena. Un demócrata que ante una manifestación pública no deja pasar a esta al lugar que ésta ha escogido para ocuparla. Entonces, ¿qué es lo que ahora está haciendo Frena? Frena se está ubicando y ocupando en la defensa de nuestra cultura a los entornos del palacio que representa la cultura mexicana, desde la más sofisticada hasta la más popular, que es el Palacio de Bellas Artes. Hoy se ocupa el entorno del Palacio de Bellas Artes para hacer sentir al mundo y para hacer entender a toda la sociedad mexicana que si no deja un presidente acceder al corazón político del país para ocuparlo, entonces estaremos ocupando el corazón cultural de México, que es el Palacio de Bellas Artes. Ya hay incontables tiendas de campaña que se han instalado en las vías de Avenida Juárez y de todo el entorno de la Alameda Central. ¿Por qué ahí? Porque no dejaron pasar. ¿Por qué ahí? Porque se va a defender desde ahí a la cultura de nuestro país, a lo que somos. Somos cultura. Representamos eso. Desde nuestra música vernácula, pasando por nuestro arte plástico en todas sus disciplinas, por nuestra literatura, por nuestra libertad, por nuestra creatividad, por nuestro pensamiento, por lo que somos. Ahí estamos. Ahí está Frena. Ahí está la gente. Ahí se va a quedar. Y en el momento que haya un resquicio, nos pasaremos al Zócalo, porque vamos a ver ahora quién es el que aguanta más. Un gobierno intransigente que todos los días le propone un obstáculo a México para su desarrollo, su progreso y su desenvolvimiento, o un movimiento que está empeñado. Miren, cuando vino la revolución de terciopelo y la de primavera, en todos lados llegó el ciudadano y se manifestó en su plaza principal, en la plaza de Tarjir, en Egipto, en Libia, en el centro, en el mismo centro de la capital. Hubo manifestaciones en diferentes puntos de África. En otros, por ejemplo, en España, cuando la instalación enfrente de la Puerta del Sol, cuando Let's Occupy Wall Street en los Estados Unidos. Y en México no se le da ni siquiera a la sociedad acceso a la plaza principal, que era nuestro objetivo. Si esa es la manera en que responde el régimen de López Obrador a una manifestación pacífica, razonada, social, cero acarreo, cero ideologización, cero partidización, no tenemos vínculo
con ningún partido político, no tenemos vínculo con ningún interés económico, no tenemos vínculo con ninguna perversión que quiera sacar a este gobierno por el solo hecho de un capricho. Queremos, sí, que se vaya López Obrador por incapaz, por su manifiesta incompetencia, por su ignorancia ofensiva, por la manera en la que ha conformado a un gabinete de incondicionales que no les importa el país, sino apoyar a su líder mesiánico, porque ha hecho de su proselitismo una forma sistematizada del engaño a una población empobrecida que ve en López Obrador a un líder sin darse cuenta de que ese líder nos está llevando a un precipicio. Y por todas esas razones es que ahora Frena está establecida y ocupando y se quedará ahí. Y esta imposición de no poder permitir, de no permitir que Frena entrar hasta el Zócalo, será el principio del fin de este presidente espurio. Ese sí que es espurio, porque no podemos negar que llegó por la vía democrática, pero tampoco podremos negar que saldrá por la misma vía, porque la democracia tiene su mayor expresión en la justicia, y en estricta justicia, este hombre no merece gobernar a un país que lo ha pisoteado en sus instituciones, en sus leyes y en el desempeño de un hombre irresponsable que se carcajea ante la masacre, que se ríe cuando manda a la Guardia Nacional a matar campesinos que defienden su agua, que hace todo lo posible por evitar la confrontación con los que lo apoyan, aunque bloqueen vías de ferrocarril o carreteras. Lo importante es que él siga siendo el líder, un líder de un país que se encuentra extraviado y que será la propia sociedad la que lo vuelva a regresar, y hablo de México, al redil de la congruencia. Es por todo ello que les pido que se unan a las constantes transmisiones que está haciendo Frena, encabezadas en la capital de la República Mexicana por Gilberto Lozano. Les pido que estén pendientes de sus transmisiones a través de Facebook y de las redes sociales. Les pido que estemos todos unidos en torno a esta finalidad. Les pido, por favor, que todos entendamos que este movimiento de este Frente Nacional Anti-AMLO es un frente que ha razonado no solamente de dónde viene el movimiento que acabó ocupando el poder en nuestro país, con un engaño, en dónde está en este momento el gobierno encabezado por López Obrador, pero lo más importante, ¿a dónde lleva a México el presidente López Obrador? Un hombre insensible, un hombre mentalmente enfermo de megalomanía y de una intransigencia que lleva hasta la desesperación de un pueblo que se siente ofendido, traicionado y vejado. No permitamos que en México se estructure una dictadura. Tenemos ejemplos muy cercanos en América del Sur. Tenemos ejemplos muy cercanos en el corazón de los demócratas en el mundo, como lo que sucede ahora en Bielorrusia con el presidente Alexander Lukashenko. Tenemos una memoria muy clara de lo que ha sucedido en Corea del Norte. Sabemos de la historia de pueblos que en América del Sur han sufrido las dictaduras eternas, como es el caso de Paraguay, como lo que se vivió en el pinochetismo chileno, como lo que experimentó el militarismo en Brasil, como lo que hoy representa Nicaragua o Venezuela, o las intentonas de Ecuador o de Bolivia, que un país como Bolivia
tuvo la sensibilidad, después del hartazgo, de mandar a un cuarto periodo presidencial arrasado por el fraude a un Evo Morales, que lo saca del poder y lo primero que hace México es ofrecerle un asilo político. No queremos eso. Ni tampoco queremos ser un país socialista, menos comunista, ya que ahí se aloja la intransigencia y el sufrimiento eterno de un pueblo que se la pasará haciendo colas para obtener un rollo de papel de baño o un litro de leche o una papa. Ya no digamos carne. Eso no. Y por lo mismo, desde aquí, lo único que me resta es darle mi solidaridad a quien en Frena hoy en la capital está haciendo historia y ofrecerle una disculpa a todos los que en este momento esperarían que yo estuviera ahí. Y no me pongo más que en un plan de absoluta humildad, pero también de responsabilidad. Debería yo de estar ahí. Quiero decirles que en mi historia personal estoy en los Estados Unidos obteniendo una forma de presencia en Estados Unidos que no es la de la ciudadanía, que me permita pagar mis obligaciones ciudadanas en los Estados Unidos, ya no en México. Hay un acuerdo binacional de una no doble tributación. Quiero cumplir con mis compromisos ciudadanos y lo haré aquí, porque en México he sido perseguido en el régimen del presidente, bueno, de otros. Les cuento rápido. Empezó mi persecución en el régimen del presidente Miguel de la Madrid. ¿Quién me abrió una auditoría en aquel tiempo? Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué quiso hacer conmigo? Amedrentarme. ¿Qué pasó? Que no pudo. Pasó el tiempo, presiones de Salinas y después presiones de Peña Nieto. Peña Nieto nos abrió a la familia. Ya hablo de dos entes emblemáticos de mi familia. Uno fue mi hijo y otro fui yo. Y entablamos una lucha legal por 3 años a nivel fiscal que ganamos. Y ahora estamos empezando a sentir más presión de este gobierno intransigente por la misma vía. Cuando ves una película y la experimentas, no la quieres ver 2 veces. No la voy a ver 2 veces y decirles que la pandemia ha entorpecido los trámites legales en el gobierno de los Estados Unidos, como en todo el mundo. Se ha atrasado un tanto la entrega de mi visado que me permitiría contribuir con mis declaraciones en los Estados Unidos. Estoy a punto de obtenerlas. En el momento en que esto sea, iré a México y me uniré a estas manifestaciones de ocupación de Frena hasta llegar al objetivo de Frena, que es el de poner a un presidente irresponsable que históricamente ya es marcado como el peor presidente que hemos tenido en la historia moderna de nuestro país. Comparable con Huerta, con Álvaro Obregón, puede ser que sí. Con Santana, pues tal vez por traidor, pero no queremos eso. Y no lo vamos a soportar. Les pido que reproduzcan esto hasta donde llegue y que estén atentos a lo que pasa hoy con Frena en la capital de la República Mexicana, porque se está haciendo historia, una historia responsable de un pueblo consciente, educado, valiente, que ha llegado a marcar un hasta aquí. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya nos ha llenado el saco. Estamos hartos de él. No lo queremos más como presidente.
y será la mayoría de México la que lo saque del poder si es que el Poder Judicial no tiene el valor para defender lo que tendría que defender de principio, que es la argumentación, la comprobación de la argumentación y el ejercicio de un acto de sentencia absolutoria o condenatoria. En un caso simple, un presidente que ha traicionado a la patria con sus acciones y con sus inacciones. No tengo más que decir. A todos los mexicanos conscientes les invito a marcar un alto a lo que está sucediendo en México, porque lo que no hagamos hoy será motivo de arrepentimiento para mañana, cuando le dejemos a nuestros hijos el peor país en donde vivir. Estamos hoy luchando por el futuro de las siguientes generaciones. Un presidente que dice que un par de zapatos son suficientes para vivir con arroz y frijoles, yo no lo compro. Y estoy absolutamente seguro que tú tampoco. Hoy, en torno a Bellas Artes, Frena está salvaguardando a la cultura de un pueblo ante la imposibilidad de, por el momento, llegar al Zócalo. Hombre incongruente, López Obrador. Ocupó Reforma como quiso, pero Frena no puede porque él es presidente. Piénsenlo. Creo que hay mucha tarea por hacer. Amigos y amigas, ahí está la palabra de Pedro Ferriz de Con. Podremos estar o no de acuerdo. Eso es lo de menos. Hacer un análisis de lo que dijo, de lo que piensan cada uno de ustedes, y me voy a permitir volver a leer. Muchas gracias por estar compartiéndonos con nosotros sus pensamientos, sus sentires, y vamos a leer las preguntas para darles algunas respuestas. Yo creo que ya no nos vamos a ir al corte. Dice Judith, y por supuesto ahora hay un reporte de muchas más muertes, desempleo y cero crecimiento, pues antes no era reportado. Judith, ahí nada más hago un acotamiento. El crecimiento, el Producto Interno Bruto, año con año, desde Luis Echeverría, nos decían, hay un crecimiento, a lo mejor lo exageraban, ni siquiera lo puedo poner en tierra de juicio, o lo maquillaban, pero nunca habíamos tenido un crecimiento menor al de Peña Nieto del 1.8% del Producto Interno Bruto. Entonces, cero crecimiento. Por desgracia, el año pasado fue menos el 0.3%. Después, Judith dice, como Anabel Hernández, por ejemplo. Judith, ahí sí me vas a disculpar, no sé quién sea Anabel Hernández. Nuevamente Judith, más bien ahora se dieron cuenta que existe el pueblo, ya que antes era invisible. Por eso ahora parece que hay una división. Ahí discrepo un poco, Judith, porque antes, insisto, hemos tenido unos paupérrimos gobiernos federales, estatales y municipales. México merece una mejor clase política de la que hemos tenido hasta esta fecha. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero nunca habíamos hablado o nunca habíamos escuchado que el presidente de la República dijera, quien esté conmigo es mi amigo, quien no esté conmigo es mi enemigo. Y a los que no están de acuerdo con él les llame fifí, chayoteros, vendepatrias, conservadores, les dice cuanto adjetivo calificativo encuentre. Es decir, que si uno no está de acuerdo con él, es que está en contra de él. Y él no ha aprendido de que debe de gobernar para todos, para los que estén de acuerdo y para los que no lo estén. Si en México, y quiero alargarme un poquito aquí, Judith, si en México estábamos acostumbrados a un crecimiento
del 1.8, que fue el promedio de Peña Nieto, al 3.5, que fue el promedio con Calderón, y hubiéramos andado en el mismo 3%, no en el 6% que prometió en campaña este señor López. No, no, no. El 6% no tenía ni idea de lo que decía. Subir del 1.8 al 3% significaba abrir una cantidad de fuentes de trabajo impresionantes. No lo sabe, no sabe cómo. ¿Sí? No dio certidumbre a las inversiones privadas y extranjeras. Lo primero que hace mediante una encuesta patito, quitar el aeropuerto. Con 600,000 opiniones. Con 600,000 se tiraron 150,000 millones de pesos a la basura. Más 20 años de endeudamiento con lo del TUA, que es el impuesto al transporte aéreo. Que a eso hay que darlo como indemnización por la cancelación de contratos. Que si eso hubiera dicho, ¿saben qué, señores? Se hace una auditoría. Es que hay corrupción. Se hace una auditoría, ¿eh? Punto. Corrupción. Le quito el contrato y le doy parte a la Fiscalía General de la República. La corrupción es la forma de cómo combatirla, es esa. Auditoría permanente. Y con eso comienza a ir bajando paulatinamente. Entonces, ¿cuál era el mensaje que le estaba dando a los inversionistas? Cuidado, no hay seguridad. A la inversión extranjera, cuidado, nos pueden estar quitando. Vuelve a ser con lo de la cervecera ahí en Baja California, que tenía todos los permisos, pero que no le gustó la cervecera y al presidente. Quítenla. Punto. Señor, llevamos 950 millones de dólares invertidos, nos faltan 500 millones de dólares y vamos a producir 5,000 empleos permanentes. Quítenla, llévense a la otra parte. O sea, no hay una credibilidad de los mercados internacionales en nuestro país por la forma en cómo está gobernando ese señor. Pero no había ese divisionismo que ocasiona este presidente, Judith. El decirnos fifís, chayoteros, vendepatrias, conservadores, neoliberales, y ha puesto si mal no recuerdo, son 148 apodos a los que adversarios. A ver, amigos, amigas, díganme, ¿cómo podemos ser adversarios? Somos hombres y mujeres mexicanos. Punto. No somos adversarios. Podemos diferir, podemos pensar diferente, pero que no seamos adversarios. Ese señor, como ha crecido en puro pinche partido político, chapulineando de uno en otro. Adversario. A lo mejor hay adversarios políticos. Pero no aquellos hombres y mujeres que no tenemos nada que ver con la política. Nada. Que nos diga adversarios. Por el simple hecho de no pensar igual que él. Sam, entonces este gobierno no quiere a los mexicanos, lo digo porque no hay empleo para mexicanos y más con esta pandemia, pero sí hay trabajo para centroamericanos. Perdón, pero con esto, este señor tiene una persona en contra más, soy yo. No me gusta entrar en conjeturas, Sam. Te agradezco tu mensaje. No me gusta entrar en conjeturas, no me gusta entrar a lo mejor sí, a lo mejor no. Se dice, en el momento que detengan a una persona centroamericana y que tenga ya el INE, entonces vamos a decir, está contratando centroamericanos y no le está dando un trabajo bajo, pero no con la finalidad del trabajo, sino con la finalidad de que haya más votos para Morena. Porque si al mismo interior del partido hay un divisionismo impresionante, si no se resuelve eso rápido, Morena no repite con la mayoría absoluta ni en el Congreso de la Unión. Judith dice, en el 2012 en Mérida me negaron el voto, alegando que no había boletas. Esperé 6 horas bajo sus 37 grados y pude ver cómo destruían las boletas. Si fraudes electorales, Judith, por desgracia, desde el México independiente hay fraudes electorales. Cuando los hay,
Nadie dice nada. Todos los partidos políticos, todos, y tenía una fotografía en mi teléfono y la borré por desgracia, en donde Morena ya está dando despensas. Es la forma de cómo comprar el voto. Pero cuando fue el PRI, que fue 76 años en la presidencia, sí, vamos perdiendo, nos vamos quitando boletas, ¿no? El embarazo de las urnas. Ahí está un miembro activo del actual gabinete de la transformación de Cuarta, Manuel Bartlett. Él fue el primer fraude grande conocido en México, porque ahí sí ganó la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas y se la dieron a Carlos Salinas. Se cayó el sistema. Sí, siempre ha habido, por desgracia. Margarita Martínez, Margarita, disculpe, pero no le entendí. De seguro le quitó su mina de oro. Sí, quiere fama. No sé a quién le quitó la mina de oro. Si se refiere a mí, no, nunca he trabajado para el gobierno. ¿Perdón? ¿O a Pedro Ferriz? No lo sé. Perdón, pero no entendí la pregunta. Judith nuevamente, pues el sexenio pasado se me negó el acceso a la guarnición de Palacio Nacional, así como las cercanías de Palacio Legislativo, ya que lo tenían enrejado. Sí, a mí también me tocó, no en Palacio, pues sí me tocó en el Congreso de la Unión, no sé qué disturbios había, que pusieron unas mallas altísimas, 4 o 5 metros de fierro, no sé qué, no recuerdo ahorita cuál fue el motivo, y uno tenía que entrar forzosamente por la puerta lateral al Congreso. Uriel González, Obrador dio amnistía a muchos delincuentes, más aparte los que se están fugando. ¿Dónde creen que están? Esos en su famosa Guardia Nacional, junto con los centroamericanos delincuentes. Uriel, qué fuertes palabras. No me consta. Ojalá tuviera ahí algún documento para decirlo, yo lo saco al aire. Judith, ¿y qué puedo hacer si esas casas de campaña impiden mi libre tránsito y violando la ley? Buena pregunta. No se puede contestar de una sola forma. ¿Hay paso peatonal? Sí, hay paso peatonal. ¿Están abarcando las banquetas? No están abarcando las banquetas. Pero la Guardia Nacional y lo que eran los granaderos sí están obstruyendo todas las calles, ya pasando el eje central, sí la están obstruyendo todas. No hay paso más que aquel que trabaje o que vive ahí y que lo pueda demostrar. Ahora, ¿están violando la ley? Sí. Yo no he ido. Insisto, no conozco al ingeniero Lozano. Pero se dicen, quiero pasar del otro lado. No me dejan. Quiero manifestarme. No me dejan manifestarme en donde yo quiero manifestarme. Lo que sí yo me enteré es que su intención era manifestarse en la plancha del Zócalo. Ahí era donde ellos querían para no interferir en el tránsito. No les dejaron y por eso se pusieron ahí. A ver. Judith, me quiero imaginar que está hablando de Chihuahua. Un agua que se regaló por un pacto del PRI. Cierto, con Ávila Camacho en el 44, pero que bien lo pudieron haber modificado los demás presidentes, del PRI, del PAN y de Morena. Oigan, es un pacto ya de 76 años. Ya quedó fuera. Eran otras circunstancias, otras condiciones muy diferentes. Una cantidad de habitantes muy diferentes. Vamos a modificarlo o a cancelarlo. Pero tuvieron que pasar 76 años y nadie hizo nada. La omisión, que es lo mismo que la comisión de un delito. Porque hay delitos por omisión. Luis Quintana, el maestro limpio, hijo de... Pues no puedo concordar con estas formas, ¿no? Pedro Ferriz de Con. ¿Está pelón? Pues sí, está pelón, ¿no?
¿No está usted de acuerdo, don Luis Quintana? Está bien. No tenemos por qué estarnos casados con una idea. Yo no estoy casado con la idea de López. Judith, pues es el primer mandatario, no puede. Hay un módulo de propuestas a un costado de Palacio Nacional. ¿Lo conoce? No, Judith, no lo conozco. Y no es necesario que uno vaya al módulo, porque ahí no van a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Ahí sí tendría que ser por una consulta popular, que no la hizo este señor López, ¿eh? No. Esa está propuesta en la Constitución. Y déjenme ver si es en este artículo. Es en el artículo 39 constitucional. Y en el 35 también. Y se podrá ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Aquí es en donde hablan, en donde alguien, el pueblo que pone, el pueblo que quite, tendrá que ser por medio de unas elecciones, y que para ser válida tendría que tener el mínimo del 2% del padrón electoral. Carlos Ignacio Miranda, fuera López. Don Carlos, me uno con usted. Nemesio Reyes, tú eres de los que quieren que vuelvan a mandar los de los partidos que sacaron al país, de los que han vendido parte del patrimonio de México. Por eso estás ardido, pero Dios no da alas a los animales ponzoñosos. Ay, Nemesio, con todo respeto, con todo respeto. No, yo no quiero a los anteriores. Yo quiero al mejor hombre o mujer que esté a cargo de mi país, al cual yo amo, al cual yo quiero, al cual yo quiero dejar a mis hijos. A mí no me importa Peña Nieto, Calderón, Fox, quien sea. No me importa López. No me importa. Yo lo que quiero es que en México somos 130 millones de hombres y mujeres. Y han de sobrar por cientos hombres y mujeres realmente capaces, inteligentes, cuerdos, que quieran hacer algo por México, que quieran servir a México y no servirse de México. Hay que pensarle un poquito. Si me estás diciendo ponzoñoso, bueno, por querer algo, lo mejor para mi país, porque el que tenemos es un neófito ignorante, poca cosa. Judith, en su perspectiva, y la respeto, muchas gracias, Judith, y estamos igual. Aunque no comulgo con sus ideas, gracias por sus comentarios. Al contrario, gracias a ustedes, Judith, por estarnos viendo y acompañando, y gracias por sus comentarios también. Insisto, no tenemos por qué pensar igual. Esa es la diversidad, esa es la madurez. Si todos pensáramos igual, qué aburrido sería, ¿no? Que se negocie, que se planteen las diferentes formas, y de ahí sacarlo mejor. Pero quien no esté conmigo es mi enemigo, pues es lo que dice ese señor, ¿no? Yula Yulvanaza, das lástima, Pedro Feroz. Las casas de campaña no caminan. No sé lo que quiso decir, perdón. Judith, pero no me cuadra ganar 100 pesos y endeudarme con 10,000 con sus respectivos intereses. Sería mejor ganar 10 y no endeudarme, hablando simbólicamente. Sí, lo que pasa es que la actual administración se ha endeudado en 2 años, no cumple todavía los 2 años, la misma cantidad de lo que se endeudó Peña Nieto durante el sexenio. O sea, es el endeudamiento. Y lo que viene, Judith, lo que se nos viene en la economía del próximo año está realmente crítico. Primero, que podamos solventar la pandemia.
Que nos digan, porque la Organización Mundial de la Salud dicen, hay que multiplicar la cantidad que dice México por el 3.8. Estamos hablando de 73,000 muertos, estamos hablando entonces de 250,000. Que nos mienten, claro. Y esta administración y las anteriores, todas nos han mentido. Pero esta, ¿con qué desfachatez? Y aparte de todo, ese exhibicionismo, ese querer salir siempre. ¿Saben cuánto duró la mañanera del viernes? 2 horas con 42 minutos. Increíble. 545 mañaneras. Más los fines de semana, por supuesto, ¿no? Es lo que esta persona quiere hacer, no lo puedo entender. Pablo Medina, pero es que el presidente está en Changolandia. Pablo, discrepo. Los hombres y mujeres de nuestro México eran apáticos a la política. Ahora ya no lo tanto. Ahora ya nos vamos involucrando y nos trataban como changos durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo. No piensan en política, al mexicano no le gusta, entonces hagamos lo que hagamos, les vale madres. Ahora ya no. Menú Pérez, eres Idiloalzaya. No saben escribir. Menú Pérez, lo lamento, no entendí. A ver, Menú Pérez, Albert, pobrecito, sacas columnas de tus patrones. No, a lo mejor es lo que no entiendes. Yo nunca he tenido un patrón, a lo mejor tú sí. Yo nunca. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad de ir a buscar un trabajo. Siempre he sido mi propio patrón. Mi despacho jurídico. Punto. Y Menú Pérez. Muy fácil. A mí no me... Si yo veo un canal de YouTube o en internet donde está hablando López Obrador, le cambio. No te gusta. ¿Para qué ofenderme, no? Perdón. ¿Para qué ofender? ¿Es necesario la ofensa? Pobrecito, saca columnas de tus patrones. No, yo no saco ninguna columna. Yo hablo de viva voz. A lo mejor, usted, porque yo le hablo de usted. A lo mejor hace lo que sus patrones le dicen. No, yo hago lo que yo quiero. Judith, pues sí, no somos un país económicamente serio. Pues me extraña que nos invitaran a ratificar el TEMEC. Ay, Judith, no. Si los gringos para eso se pintan solos. Nosotros les mantenemos cualquier cantidad de cosas que la mano de obra mexicana es mucho más económica que la gringa. Un gringo, el salario mínimo anda sobre los 18 o 20 dólares por hora. Aquí el salario mínimo es de 120 pesos. Y tenemos muchísima mejor calidad de mano de obra que los gringos, pero con mucho, ¿eh? La mano de obra mexicana es una de las manos de obra más calificadas del mundo. Que no la aprovechemos es otra cosa, pero que la mano de obra mexicana es formidable, es única. Judith, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Julio Gisbert. Cruz Santos, hola, saludos desde así. Expresaba cuando estaban los expresidentes de Carlo hasta la fecha. Antes los mandaban callar. Gente, los mandaban callar. No saben escribir. O sea, a lo mejor sí, Cruz Santos. A lo mejor antes había un poquito más de renuencia de los presidentes. Pero no es lo mismo vivir en el siglo XX a vivir en el siglo XXI. No es lo mismo. No hay redes sociales, hay redes sociales. Pero aún así,
Hay 3 o 4 periodistas muy serios en México que se han tenido que salir del país por represalias. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguir dando contestaciones así? Voy a estar de acuerdo con esta administración. No, yo quiero al mejor hombre o a la mejor mujer al frente de mi querido México. Cuando me dicen a mí, es que ya se quitaron las guarderías. ¿Y qué se hizo? Le van a dar 800 pesos a las abuelitas en forma bimestral para que los cuiden. Es un atentado en contra de las mujeres que están solas o del matrimonio que no tiene con quién dejarles a sus hijos y que los llevan a una guardería por necesidad, porque tienen que trabajar ambos. Yo no quiero un presidente que quite los refugios de mujeres violentadas. Yo no quiero un presidente que quite los refugios de mujeres indígenas violentadas. Yo no quiero un presidente que se hayan muerto, hasta la semana pasada, que lo saqué en el programa, 1.602 niños por falta de medicamentos contra el cáncer. Yo no quiero un presidente que no les dé medicinas a las mujeres con cáncer mamario. Yo no quiero un presidente que nos esté mintiendo día con día, porque es mitómano de nacimiento ese tipo. Nos digan, no se han acabado las camas con ventilador. ¿No? Entonces, amigos y amigas, por favor ayúdenme porque no encuentro la respuesta. Desde que este tipo lo dijo, me he puesto a buscarle de qué forma. Hay 16,000 feria de camas con ventilador. ¿Cuántos certificados de defunción se hacen por año? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero me quiero imaginar que más de 16,000, ¿no? Ya no hay certificados de defunción. Ya no hay. La semana pasada mandaron a hacer de inmediato. Se les acabaron los certificados de defunción a principios del 9º mes. Yo no quiero un presidente ignorante que diga, no pasa nada. Y esta pandemia. Yo no quiero un presidente neófito e ignorante que diga que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. Yo no quiero un presidente que se burle en caso de ser cierto que son 73,500 fallecidos, que se burle de 73,500 familias enlutadas. Yo no quiero un presidente mentiroso, falso, hipócrita, que diga que, eso lo dijo en julio, que en diciembre iba a crear 2 millones de nuevos empleos. Yo no creo en un presidente que diga que vamos requete bien, que traiga usted un trébol de 4 hojas y no le da el COVID. ¿Cómo creerle a un tipo así? ¿Cómo? ¿Cómo creerle a un tipo que dice, no me importa el artículo 6, el 7 con respecto al 6º y el 11º constitucional? Para eso se hizo la Constitución. Su ídolo Madero. ¿Tampoco? Engañando al pueblo día con día en las mañaneras. Yo les pregunto, de 6 de la mañana, que es a la hora donde se junta con el gabinete de seguridad, en donde hay más muertos que antes, ¿no? Pero con el gabinete de seguridad, desde las 6 de la mañana, hasta las 9:30 de la mañana, que termina con el pinche circo mañanero, ¿no? ¿No habrá cosas más importantes que hacer en nuestro país, en donde se tenga que sentar, escuchar diferentes voces, diferentes formas, para sacar de la crisis tan grande que está ahorita en nuestro país? ¿No habrá? O sea, tiene que estar parado ahí el tipejo haciéndose güey, para hablar lo que alguien normal
habla en media hora y se tarda 2 horas. Entonces, yo quiero a alguien así para mi México. Punto. Y no tengo patrón y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Yo lo que quiero es que sé perfectamente que en mi país hay hombres y mujeres altamente capacitados, no ignorantes como el que tenemos, al frente de mi país. Punto. Quien sea, no me importa su ideología política, no me importa si es de un partido político o es independiente. Eso a mí no me interesa. Yo pienso que uno de los mayores cánceres que hay en nuestro país son los partidos políticos. Pues amigos y amigas, ahí está esta situación. El que él sí puede hacer una manifestación, el libre tránsito, y cuando se oponen a lo suyo, no pueden. Pueden manifestarse, pero no con libre tránsito. Hasta aquí llegas. No puedo estar de acuerdo con el señor, insisto, y respeto todas las ideologías. Este no es mi presidente. Esto no me representa a mí. Y no representa a cualquier cantidad de millones de hombres y mujeres. Que viole lo que él juró al cumplir y hacer cumplir. Amigos y amigas, mil gracias por esta hora con 59 minutos que nos han hecho el enorme favor de acompañarnos. Quien no esté de acuerdo con lo que manifestamos aquí, está en todo su derecho. Lo que no está en todo su derecho son faltas de respeto. Aquel o aquella persona que diga, no me gustó, está bien, sin problema. Aquel o aquella persona que diga, me gustó, divergemos, como Judith, no pienso igual que usted, perfecto, y con todo respeto me lo dijo y con todo respeto yo le respondí. No les gustó, déjenlo, punto. Busquen otro, hay muchísimas estaciones por internet en donde están pro López Obrador. Esta no. Por lo menos en la hora del búho, no. Pues mil gracias. Los invitamos a que continúen en GB Radio y en Radio Tepoztlán con la mejor música en inglés y en español, de los años 60, 70, 80 y un rabito de los 90 por www.gbradio.com.mx y radiotepoztlán.com. En serio, balada romántica en inglés y en español. Ojalá que nos hagan el enorme favor de acompañarnos por la radio. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.